en el año 2007, pues sale en la finca 1 a 10,75 euros y cuesta producir el kilo de fava, y en la finca 2 sale a 8,5 euros. En la finca 1 sale un coste muy alto porque tiene muchísima mano de obra, muchísimas horas de trabajo, y aquí, pese a tener una mano de obra, o sea, un coste por hectárea muy pequeño, la producción es también muy pequeña, con lo cual el coste dispara. Es decir, los mismos gastos aplicados o divididos entre menos kilos, pues el número sale más alto, ¿no? Fijaros aquí la diferencia de gastos fijos entre esta, que tiene un montón de kilos, y esta otra que entre 900 kilos nada más, solo de gastos fijos, de amortización de maquinaria, resumiendo, ya son casi 5 euros. Solo de amortización de maquinaria, pensando en esa producción, ¿no? Y al revés, en el caso de los gastos de cultivo, aquí ya tiene 9 euros de mano de obra para cada kilo de faves. El soles que he hecho allí cuesta 8 euros, ¿no? Ya digo, esto es porque es mano de obra propia, y probablemente se hagan las cosas sin prisa. Pues uno siéntase delante de la tele, coge unos faves, a su ritmo, ¿no? Digo yo que será algo así. Bueno, eso en tantos por ciento. El coste y el kilo de faves son los mismos números que la diapositiva anterior. Los gastos variables, los gastos de cultivo, representan en torno a un 70%, y los gastos fijos en torno a un 30%. Estos porcentajes mantiéndense en todas las explotaciones sobre poco más o menos. O sea, del coste de producir la fava, el 70% corresponde a mano de obra, gastos variables, que es casi todo mano de obra, ambos, y el 30% corresponde a gastos fijos, que veis ahí que casi todo maquinaria, ¿vale? No sé si me estáis siguiendo o estáis ya borrachos del todo, porque quedan muchos como esta, ¿eh? Bueno, lo dicho, como a mí el coste de este año, meter estos costes considerando solo la producción del 2007, que en algunos casos fue, sobre todo en este uno de ellos, fue particularmente mala, no me parecía muy justo, pues también hice, aplicando los mismos gastos del 2007 a la producción media durante los últimos 5 años, que sería estos dos columnas que veis aquí. Esto no es del todo correcto, porque hay algunos gastos, hay alguna mano de obra, como por ejemplo la recogida, como puede ser la selección, que si tienes más faves vas a gastar más mano de obra, pero también es verdad que el año pasado vino particularmente malo del tema del control de maleza y mantenimiento y esas cosas, y yo creo que los gastos aquí, ya lo veremos luego, en lo que se refiere a mantenimiento, limpieza de calles, riao, escarda, todo eso, que están también demasiado altos para lo que puede ser un año normal, ¿no? Tengo yo la sensación, vamos. En cualquier caso, bueno, en esta finca, en la número 1, la producción ya es prácticamente la misma, aquí las diferencias no son importantes, pero en esta otra, con una producción normal de 1.500 kilos, que es la que tiene los últimos 5 años, el coste de producción ya bajaría a 5 euros, que ya cambia mucho la papeleta, es decir, ya hay otra cosa, ¿no? Bueno, los valores medios que salen son, si solo se tiene en cuenta el año 2007, saldría 9 euros y medio en estos finques de menos de media hectárea, y en los finques, esto sería la media de los dos, de los últimos 5 años, sería en torno a 7 euros y medio, ¿vale? Bueno. Explotaciones de... ¿Esto qué es? Nada, esto y la misma. Esto es un resumen de todos, o sea, estos cuadros, este es un resumen de todos los cuadros que os puse anterior, y ahí abajo tenéis un cuadrín con lo que son los conceptos más importantes, o lo que más representa en tanto por ciento sobre el coste final de la fava. En el caso de la finca 1, lo que más representa ahí es la mano de obra, como ya os comenté antes, en concreto el riao, un 12% del coste de la fava en perres, estoy hablando en dinero, pues correspondería a la mano de obra de riao, un 15% a la recolección, y la selección, que se hace de forma manual, un 16%. Y en el caso número 2, una tercera parte del coste de las faves corresponde a la amortización de un tractor, que es un Pascual, es decir, no penséis tampoco que un tractor grande, es decir, que... Bueno, de explotaciones de 0,5 a 2 hectáreas y media. Aquí lo mismo, el coste por hectárea, yo pensaba, y el coste gusta de ponerlo porque la diferencia aquí a lo mejor no debería de ser muy grande, sí que se nota que baja un poco, claro, la otra había una de 30.000 y otra de 10.000, bueno, aquí más o menos hay 13.000 en explotaciones próximas a una hectárea, y en explotaciones un poco mayores el coste total por hectárea baja. El coste total por hectárea baja, sobre todo por el efecto que tiene el tema de la maquinaria, ¿no?
Bueno, los gastos fijos en una explotación son muy pequeños. Esta explotación no tiene tractor, y es la única que no tiene tractor, tiene un motocultor, y con eso ya se arregla, contrata la preparación del suelo y lo que haya que hacer, contrátalo por ahí fuera, y no tiene tractor, con lo cual los gastos fijos bajan muchísimo. Y, por otro lado, en una explotación ya un poco mayor, vemos ahí que también hay unos gastos totales por hectárea que bajan bastante en comparación con los otros dos, ¿no? En kilos, aquí veis las producciones del año 2007 con una producción, en este caso, con una reducción, era la que tenía una reducción del 50% con respecto a la media de los últimos años, y entonces el año pasado sale un coste de la producción de la fava disparatado debido sobre todo a una producción muy baja, ¿no? También en este caso, destacar esta explotación número 3 con un coste de maquinaria, con lo cual tiene unos gastos fijos muy bajos, y esta otra que tiene unos costes fijos un poco más altos porque tiene mucha maquinaria, ¿vale? Es un poco la explicación. Si en cuanto a los porcentajes del coste referido al año 2007, pues veis ahí que el 70% son gastos variables, mano de obra casi todo, y el 28% son gastos fijos, maquinaria casi todo. Es decir, más o menos repítese el esquema anterior. Y si vemos los precios, la variación de los precios o del coste en función de las producciones medias de los últimos 5 años, pues vemos que los números ya bajan notablemente. Esta explotación que no tiene tractor, insisto, tiene un gasto de maquinaria muy bajo, pues tiene un coste de producción en torno a 5 euros, mientras que estos otros más cargados de maquinaria, los costes de producción andan ligeramente por encima de 6 euros. En este caso, probablemente porque ¿cómo se llama esto? Bueno, fundamentalmente por temas de la mano de obra que se emplea en el sistema de producción, y en este caso yo creo que donde habría que rebajar sería en el tema de los costes fijos, que eso ya veremos cómo se hace, el tema de la maquinaria, o incrementar las producciones, porque una producción media 1.300 kilos por hectárea y es muy pequeña. Bueno, lo mismo, ahí tenéis el resumen con todos los números anteriores y los gastos más significativos de cada una de las explotaciones. El 20% en esta no tiene tractor, pues nada, ¿no? En estos dos el 20% de lo que cuesta producir el kilo de fava y es para pagar el tractor, de lo que cuesta producir el kilo de fava, Y luego los gastos de escarda muy altos, el 20%, insisto que el año pasado este fue un año especialmente difícil para el tema este de la maleza, con lo cual, bueno, pues estos números son los que salen del año pasado, y luego como siempre la recolección y un porcentaje importante, y la selección, esto luego al final lo vemos. En los finques de más de 2,5 hectáreas, aquí lo que llama la atención es lo extraordinariamente homogéneos que salen los números. Es decir, aunque haya variaciones, ¿no? de maquinaria, pues esta tiene un coste por hectárea de 1.300, esta 1.200, hay diferencias, pero los números en cuanto a los gastos por hectárea son más bajos que los anteriores y que los primeros, pero además es que son prácticamente idénticos, no son muy aproximados, andan en torno a 10.500, 11.000 euros por hectárea de coste de producción por hectárea. Y aquí veis las producciones del 2007, veis que los precios, los costes de producción son también muy aproximados, 5,20, 5,5, es decir, son prácticamente los mismos, con unos gastos fijos que prácticamente son los mismos y una mano de obra que prácticamente es la misma. Es decir, finques grandes, el peso de la maquinaria que baja, bueno, a ver si lo tengo aquí, el peso de la maquinaria ya no está por los 20 y pico %.